Saludos apasionados del fútbol y la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Archivos Gol, donde vamos más allá del césped para explorar las conexiones fascinantes entre fútbol, historia y política. En esta tercera entrega de nuestra serie sobre los derbis europeos más politizados, nos sumergiremos en las apasionantes rivalidades de las ciudades de Bucarest, Budapest y Sofía. ¿Cómo es que las tensiones sociales y políticas moldearon estas épicas batallas futbolísticas a lo largo del tiempo? Quédense con nosotros mientras descubrimos las historias detrás de estos enfrentamientos que van más allá del fútbol. Así que si están listos, comencemos. Iniciamos este listado con el Derby de Bucarest, conocido como el Gran Derby, el cual es sin lugar a dudas el enfrentamiento más significativo en la historia del fútbol rumano. Lo que distingue este derbi no es solo la calidad del fútbol mostrado en el campo, sino las profundas conexiones que este partido tiene con la historia política y social de Rumanía, especialmente durante la era comunista. El Steaua Bucarest y el Dinamo Bucarest, los dos equipos protagonistas de este derbi, fueron fundados en la segunda mitad de los años 40, en el contexto de la consolidación del régimen comunista en Rumanía. En esta nación, el Partido Comunista, creado en 1921, ganó el poder mediante una combinación de maniobras políticas e intervención militar soviética. En 1947 se estableció un gobierno dominado por los comunistas, convirtiendo al país en un estado de partido único. Nicolae Ceausescu, quien asumió el liderazgo en 1965, mantuvo una política inicial de apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, pero su régimen se volvió más brutal y represivo en la década siguiente. Durante su mandato, el ejército rumano estuvo bajo su control y participó en actividades de vigilancia, entrenamiento y movilización. Por otro lado, la temida Securitate fue la agencia de policía secreta de la República Socialista de Rumanía. Esta organización vigilaba de cerca a todos los ciudadanos rumanos, especialmente a aquellos con conexiones extranjeras. Para la mayoría de los ciudadanos, salir del país era un sueño lejano. Quienes lo intentaban arriesgaban años de prisión y tortura. Bajo el régimen de Ceausescu, la Securitate se destacó como una de las fuerzas policiales secretas más brutales del mundo, siendo responsable del arresto y la muerte de miles de personas. El Steaua Bucarest fue fundado en 1947 como el equipo del ejército rumano, mientras que el Dinamo Bucarest fue fundado un año después, en 1948, como el equipo de la policía secreta. Esta división no fue meramente simbólica, representaba una rivalidad institucional y una lucha por el poder dentro del Estado comunista que gobernó Rumanía por más de 4 décadas. La historia del derbi está profundamente entrelazada con las tensiones políticas de la época. La rivalidad entre el ejército y la policía secreta se trasladó a los campos de fútbol, donde cada partido entre el Steaua y el Dinamo no era solo una competencia deportiva, sino una batalla por el prestigio institucional y en última instancia por la influencia política. El régimen comunista encabezado por Nicolae Ceausescu utilizó el fútbol como una herramienta de propaganda y control social, y esta rivalidad fue un reflejo de las tensiones internas dentro del aparato estatal. Uno de los aspectos más notorios de esta rivalidad fue la intervención directa del régimen en el fútbol. Valentin Ceausescu, hijo del dictador, se convirtió en una figura clave en la historia del Steaua. Aunque nunca tuvo un cargo oficial en el club, su influencia era indiscutible.
Bajo su dirección, el Steaua Bucarest se transformó en una potencia tanto a nivel nacional como internacional, culminando con la histórica victoria en la Copa de Europa 1986. Este logro no solo elevó al Steaua a la cima del fútbol europeo, sino que también fue utilizado como una herramienta de propaganda por el régimen, presentando al Steaua como un símbolo del éxito del socialismo rumano. La influencia de Ceausescu en el fútbol rumano se extendió más allá del Steaua. El régimen utilizó su poder para favorecer al club en numerosas ocasiones, lo que generó resentimiento y descontento entre los aficionados de otros equipos, especialmente los del Dinamo. Uno de los ejemplos más claros de esta manipulación fue la final de la Copa de Rumanía en 1988. En esa ocasión el partido terminó en empate, pero debido a una controvertida decisión arbitral, el trofeo fue entregado al Steaua. Avanzando el segundo tiempo, el marcador estaba empatado 1-1. Sin embargo, en el minuto 88, el Steaua convirtió un gol que le habría dado la copa. Lamentablemente, el árbitro anuló el tanto debido a una posición de fuera de juego, causando que el equipo se retirara del campo. El repentino abandono del Steaua de Bucarest trajo consigo que el trofeo y la proclamación como campeón fuese acreditada al Dinamo. Tras ese incidente, el Ministerio del Interior presionó para que el trofeo fuese entregado al Steaua, y así fue por decisión de la Federación Rumana de Fútbol luego de 48 horas. Este tipo de intervenciones alimentaron la percepción de que el Steaua era el equipo del régimen, mientras que el Dinamo, aunque también vinculado al Estado, era visto como el oprimido en esta dinámica de poder. Años después, tras la caída del régimen, el Steaua devolvió la copa al Dinamo y este la rechazó en clara oposición a las irregularidades de aquel partido. La corrupción y la manipulación política también se manifestaron en incidentes más directos y escandalosos. Uno de los episodios más infames ocurrió durante el mismo partido, cuando Ioan Andone, un defensa del Dinamo, protestó contra una decisión arbitral mostrando sus genitales hacia el palco donde se encontraba la élite del Partido Comunista. Este acto de desafío fue un reflejo de la tensión existente entre las fuerzas que controlaban el fútbol rumano. El incidente provocó la suspensión de un año para el jugador. Este tipo de incidentes no solo alimentaron la rivalidad, sino que también consolidaron la percepción de que el Steaua era el club favorecido por el régimen. El fin del régimen comunista en Rumanía fue uno de los episodios más violentos y dramáticos en la época de los gobiernos comunistas en Europa del Este. El proceso culminó en diciembre de 1989 con la Revolución Rumana, que resultó en el derrocamiento y posterior ejecución del dictador Nicolae Ceausescu y su esposa Elena. La caída del régimen de Ceausescu marcó el fin de la era comunista en Rumanía, y en los años posteriores el país comenzó un proceso de transición hacia la democracia y una economía de mercado, aunque con numerosos desafíos y problemas heredados del régimen anterior, pero experimentando profundas transformaciones tanto a nivel político como social. El fútbol no fue la excepción y los clubes también sufrieron cambios significativos. Gigi Becali, empresario y político rumano, adquirió el control del Steaua Bucarest en el año 2003. El Steaua, que durante la era comunista había sido conocido como CCA o Club Central del Ejército y posteriormente como Steaua de Bucarest, se vio envuelto en una larga disputa legal por el uso de sus colores, nombre y emblema. Finalmente, en 2017, el club fue renombrado como FCSB, siglas de Fútbol Club Steaua Bucarest, mientras que el Ministerio de Defensa
reclamó los derechos sobre el nombre original y el escudo. A pesar de estos cambios, el club sigue siendo uno de los más exitosos y populares de Rumanía. Por otro lado, el Dinamo ha enfrentado desafíos tanto dentro como fuera del campo. A lo largo de los años, el club ha tenido dificultades financieras y problemas de gestión, lo que ha llevado a una disminución de su rendimiento deportivo. Sin embargo, la rivalidad con el Steaua ha perdurado, manteniendo vivo el espíritu de los antiguos derbis, aunque en un contexto muy diferente al de la era comunista. Aunque el contexto ha cambiado, la historia y la política siguen jugando un papel importante en la rivalidad entre el Steaua y el Dinamo. Los derbis de Bucarest son un recordatorio de que el fútbol en Rumanía y en muchas otras partes del mundo es mucho más que un simple juego. Rápidamente avanzamos al segundo puesto. El derbi de Sofía entre el CSKA Sofía y el Levski es uno de los enfrentamientos que va mucho más allá del deporte. Este derbi es una representación viva de las tensiones políticas, sociales y culturales que han moldeado la historia de Bulgaria durante el siglo XX y más allá. La rivalidad entre estos dos clubes refleja una división fundamental en la sociedad búlgara, donde el fútbol se ha convertido en un campo de batalla simbólico para las fuerzas del poder establecido y la resistencia popular. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria era una monarquía bajo el zar Boris III. Sin embargo, durante la guerra, Bulgaria se alineó con las potencias del Eje, lo que la puso en conflicto con las fuerzas aliadas, incluyendo la Unión Soviética. En 1944, con el avance del Ejército Rojo hacia los Balcanes, Bulgaria fue ocupada por las fuerzas soviéticas sin apenas resistencia. El 9 de septiembre de 1944, un golpe de estado organizado por el Frente de la Patria, una coalición dominada por los comunistas búlgaros, derrocó al gobierno pro-nazi y estableció un nuevo gobierno controlado por los comunistas. Kimon Georgiev, miembro del Frente de la Patria, se convirtió en su primer ministro. Aunque al principio el gobierno incluía a miembros de diversas facciones políticas, los comunistas rápidamente comenzaron a consolidar su poder. Con el apoyo de la Unión Soviética, los comunistas búlgaros eliminaron gradualmente la oposición política. En 1946, un referéndum bajo la supervisión comunista llevó a la abolición de la monarquía y a la proclamación de la República Popular de Bulgaria. El zar Simeón II fue exiliado y el Partido Comunista de Bulgaria, bajo la dirección de Georgi Dimitrov, se consolidó como la fuerza política dominante. Volviendo al derbi, el CSKA Sofía fue fundado en 1948 en plena consolidación del régimen comunista en Bulgaria. Su origen está profundamente ligado al ejército búlgaro, de ahí su nombre completo, Club Central del Ejército. Desde su fundación, el CSKA fue visto como el club del Estado, beneficiado por el apoyo directo del gobierno comunista. Este respaldo no era meramente simbólico. El CSKA recibió recursos, jugadores y privilegios que le permitieron dominar el fútbol búlgaro durante décadas. Este dominio no solo se reflejaba en la cantidad de títulos ganados, sino también en la forma en la que el club se integró a la maquinaria del Estado, utilizando el deporte como una herramienta de propaganda social. Por otro lado, el Levski Sofía, fundado en 1914, tiene una historia que lo vincula más con los movimientos de resistencia y la clase trabajadora. Nombrado así en honor a Vasil Levski, un revolucionario búlgaro que luchó por la liberación del país del Imperio Otomano y posteriormente héroe nacional, el Levski ha sido tradicionalmente visto como el equipo del pueblo.
Durante la era comunista, el Levski se encontró en una posición de resistencia, no solo en el campo de juego, donde luchaba por competir con el poderío del CSKA, sino también en un sentido más amplio como un símbolo de la oposición al dominio estatal. El derbi entre el CSKA y el Levski se convirtió por lo tanto en una metáfora de la lucha entre el poder y la resistencia en Bulgaria. Durante la era comunista, la ventaja institucional del CSKA fue evidente en numerosas ocasiones. Por ejemplo, el CSKA fue beneficiado con jugadores de élite como la joven promesa Hristo Stoichkov y otros jugadores como Dimitar Penev y Petar Shekov, quienes fueron transferidos al club bajo órdenes del Estado. Estos jugadores, a menudo reclutados por el ejército y otras instituciones estatales, fortalecieron al CSKA y le permitieron dominar la liga búlgara. Sin embargo, este favoritismo también alimentó el resentimiento entre los seguidores del Levski, quienes veían en estos movimientos una manifestación más de la injusticia del régimen. Uno de los ejemplos más claros de la manipulación política en favor al CSKA ocurrió en 1965, cuando el equipo ganó la liga bajo circunstancias controvertidas. Durante la última jornada de la temporada, el CSKA necesitaba una victoria para asegurar el título, y el partido fue marcado por decisiones arbitrales que favorecieron al equipo del ejército. El Levski, en cambio, se encontraba frecuentemente en la posición de desafiar a esta dominación, tanto en el campo de juego como en la arena política. La caída del comunismo marcó el comienzo de una nueva era para ambos clubes, pero la rivalidad persistió, adaptándose a las nuevas realidades políticas y sociales. Sin el respaldo del Estado, el CSKA tuvo que reinventarse en un entorno más competitivo, mientras que el Levski continuó con su papel de equipo del pueblo, ahora en un contexto de democracia y capitalismo emergente. Sin embargo, la transición no fue fácil para ninguno de los dos clubes, que tuvieron que enfrentar problemas financieros, reorganizaciones y cambios en la estructura del fútbol búlgaro. En los años posteriores a la caída del comunismo, el derbi de Sofía continuó siendo un evento de alta tensión, con partidos frecuentemente marcados por incidentes violentos tanto dentro como fuera del estadio. Esta violencia en muchos casos puede verse como una continuación de las tensiones históricas que han marcado la rivalidad, donde el fútbol se convierte en una forma de canalizar las frustraciones sociales y políticas que persisten en la sociedad búlgara. La rivalidad entre el CSKA y el Levski también ha evolucionado para reflejar los cambios de la identidad nacional y en las relaciones internacionales de Bulgaria. Por ejemplo, durante la década de 1990, la creciente influencia de la Unión Europea y la OTAN en Bulgaria introdujo nuevas dinámicas en el fútbol búlgaro, mientras que el Levski, con su historia de resistencia y lucha por la libertad, encontró resonancia en los nuevos valores democráticos que promovía la Unión Europea. El CSKA tuvo que lidiar con la nueva realidad imperante, extremadamente distinta al de su surgimiento. Estos cambios no solo afectaron a los clubes en términos de su desempeño deportivo, sino que también influyeron en la forma en que eran percibidos por sus seguidores y por la sociedad en general. Este derbi entre el CSKA Sofía y el Levski en última instancia es un espejo de la historia de Bulgaria, una historia marcada por la lucha entre el poder y la resistencia, entre la represión y la libertad. Es un recordatorio de que el fútbol, en su capacidad para movilizar emociones y canalizar tensiones sociales, es mucho más que un simple juego, es una forma de vida, una expresión de identidad y una ventana a las complejidades de la historia y la política de un país.
Antes de pasar a este último puesto, te propongo que si este video llega a 300 likes, próximamente te estaré trayendo la cuarta parte de esta serie. Para el último puesto nos vamos hasta Budapest. El derbi de Budapest entre Ferencváros y Budapest Honvéd es una de las rivalidades más profundas y significativas de Hungría, moldeada por el contexto histórico, social y político del país, especialmente durante la era comunista. El proceso de instauración del comunismo en Hungría fue gradual. A partir de 1944, cuando el Ejército Rojo liberó Hungría del control nazi, comenzó la influencia soviética en la política húngara. Aunque inicialmente se estableció un gobierno de coalición, los comunistas, con el respaldo soviético, fueron incrementando su control. En las elecciones de 1945, el Partido Comunista Húngaro solo obtuvo el 17% de los votos, pero con el apoyo soviético consiguieron posiciones claves en el gobierno. A través de tácticas de intimidación, manipulación política y purgas, los comunistas fueron eliminando sistemáticamente a sus rivales. El líder comunista Matyas Rákosi implementó lo que él llamó la táctica del salami, cortando y eliminando una a una las facciones opositoras dentro del gobierno y consolidando el poder comunista. Esta estrategia incluyó la fusión forzosa del Partido Socialdemócrata con el Partido Comunista para formar el Partido de los Trabajadores Húngaros en 1948, esencialmente un partido comunista hegemónico. En 1947, el gobierno húngaro celebró elecciones bajo condiciones de intimidación y fraude electoral, lo que permitió a los comunistas ganar más poder. Para 1949, el gobierno comunista, bajo la influencia directa de Moscú, había establecido una dictadura de partido único. Ese mismo año se promulgó una nueva constitución basada en el modelo soviético y Hungría fue declarada oficialmente una república popular, consolidando así el régimen comunista. Una vez en el poder, el régimen de Rákosi implementó políticas de colectivización forzosa, nacionalización de la industria y una represión severa de cualquier disidencia. La policía secreta, la temida AVH, jugó un papel crucial en el mantenimiento del control comunista a través del terror. El Ferencváros fue fundado en 1899 y es conocido como el Club del Pueblo. Desde sus inicios se ha asociado con la clase trabajadora de Budapest, atrayendo a seguidores que veían en el equipo una extensión de su propia identidad. Este vínculo con las masas proletarias no solo definió la imagen del Ferencváros en el ambiente deportivo, sino que también lo convirtió en un símbolo de resistencia en los tiempos más difíciles que enfrentó Hungría a lo largo del siglo XX. Este club fue y sigue siendo un baluarte de la identidad nacionalista húngara, un club que representó la lucha por la soberanía y la autodeterminación en una época en la que el país estaba bajo la influencia de potencias extranjeras y regímenes autoritarios. Por otro lado, el Budapest Honvéd, anteriormente conocido como Kispest AC, antes de ser rebautizado en 1949, se convirtió en el equipo del ejército húngaro durante la era comunista. Este cambio no solo fue nominal, sino que también implicó un fuerte respaldo del Estado que proporcionó al club recursos financieros, instalaciones de primer nivel y, lo que es más significativo, el acceso a los mejores jugadores del país para garantizar la primacía de este club en la liga doméstica. La rivalidad entre estos dos clubes durante la era comunista se intensificó debido a las dinámicas de poder en juego, mientras que el Honvéd
Respaldado por el Estado, acumulaba títulos y recursos. El Ferencváros tenía que luchar en un entorno donde la imparcialidad estaba lejos de ser la norma. Los partidos entre el Ferencváros y el Honvéd eran eventos de alta tensión, donde la política y el deporte se entrelazaban en una mezcla explosiva. Estos enfrentamientos eran reflejo de las divisiones sociales y políticas de la época. Estas tensiones no solo se manifestaban en el campo, sino también en las gradas, donde los seguidores de ambos equipos expresaban su lealtad no solo a sus clubes, sino también a las ideologías que estos representaban. Un ejemplo notable de esta dinámica se puede encontrar en la década de 1950, cuando el Honvéd, con jugadores de élite como Ferenc Puskás, dominaba el fútbol húngaro. Esta fue la gran época dorada del club, en la cual consiguieron ganar 5 ligas húngaras. Sin embargo, este éxito no estuvo exento de controversias. Las transferencias de jugadores claves al Honvéd bajo órdenes del Estado eran vistas por muchos como unas formas de manipulación y control por parte del régimen, alimentando el resentimiento de seguidores de otros clubes, especialmente los del Ferencváros. La animosidad entre seguidores de ambos equipos se intensificó, convirtiendo cada encuentro en un reflejo de las tensiones más amplias de la sociedad húngara. En Hungría la situación económica se deterioró gravemente en la década de 1980, lo que llevó al descontento generalizado. Ante la presión interna, el Partido Comunista Húngaro comenzó a introducir reformas. En 1988, János Kadar, quien había gobernado el país desde 1956, fue reemplazado por Károly Gross, quien continuó con las reformas económicas y permitió una mayor libertad política. Simultáneamente, la oposición al régimen se fortaleció. Grupos disidentes y movimientos cívicos comenzaron a organizarse, exigiendo más reformas y elecciones libres. En 1988 y 1989, las manifestaciones y huelgas se intensificaron, presionando al gobierno para acelerar el proceso de reforma. El punto de inflexión llegó en 1989. En febrero de ese año, el Partido Comunista anunció que Hungría se convertiría en una república democrática. En mayo de 1989, el gobierno comenzó a desmantelar la cortina de hierro, eliminando las barreras fronterizas con Austria, lo que permitió a miles de alemanes orientales huir a Occidente a través de Hungría. Finalmente, en octubre de 1989, el Partido Comunista se disolvió y se transformó en el Partido Socialista Húngaro. El 23 de octubre de 1989, el mismo día en que se conmemoraba el aniversario de la Revolución de 1956, se proclamó la República de Hungría. Con la caída del comunismo, el panorama futbolístico en Hungría cambió drásticamente. Aunque Honvéd ha ganado títulos de liga en la era postcomunista, no ha logrado igualar la consistencia y el éxito de Ferencváros en el mismo periodo. Este club ha experimentado altibajos, mientras que el Ferencváros, con su base de seguidores inquebrantables, siguió siendo una fuerza dominante en el fútbol húngaro. En la década de 1990, el Honvéd enfrentó dificultades financieras y administrativas. A pesar de su rica historia, el Honvéd no pudo mantener su posición dominante. En 2003, sufrieron su primer descenso a la segunda división. Aunque regresaron a la primera liga en temporadas posteriores, la falta de recursos y estabilidad continuó afectándolos. Recientemente, en la temporada 2022-2023, el Budapest Honvéd nuevamente descendió a la segunda división. Estos descensos de categoría afectaron su visibilidad y competitividad. A pesar de los altibajos, los aficionados siguen apoyando al equipo con la esperanza de que puedan recuperar su antigua gloria y regresar a la máxima categoría.
En los últimos años, el carácter político del derbi se atenuó. Los enfrentamientos se volvieron más deportivos y menos ideológicos. La pasión sigue, pero sin la carga política anterior. Como ya dijimos, el Ferencváros se mantuvo como un rival fuerte, pero otros equipos de la ciudad como el Újpest y el MTK también ganaron relevancia ante el declive del Honvéd. Sin embargo, cada vez que estos dos equipos se enfrentan, los ecos del pasado resuenan en el presente, recordándonos que en Hungría el fútbol siempre ha sido más que un juego. Y así concluimos este viaje por los derbis de Bucarest, Budapest y Sofía, donde el fútbol no solo es un deporte, sino una expresión de identidad, poder y resistencia. Si disfrutaron del contenido, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse la próxima entrega. Como siempre, sus comentarios y opiniones son bienvenidos, y la invitación una vez más está hecha para que me continúes acompañando a través de las conexiones fascinantes entre fútbol, historia y política en esto que es Archivos Gol. De momento, hasta la próxima.